viajan por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por atender un lunes más su cita con el programa Hablando con Dios, que estamos presentando los integrantes de Casa de Bendición, que les preparamos con mucho cariño y esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Casa de Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica, donde participamos personas que deseamos mejorar nuestra vida y tener una relación más cercana con Dios. Y lo que queremos es que la palabra de Dios sea viva en nuestra vida. Y a veces eso necesitamos un grupo, necesitamos congregarnos para apoyarnos entre hermanos. Y esto es lo que ofrece Casa de Bendición. Queremos invitarlos a unirse a Casa de Bendición para que edifiquen sus vidas a través de las diferentes reuniones que tenemos. Por ejemplo, los lunes a las 7 de la noche se reúnen matrimonios y novios. Igual puede ir cualquier otra persona, pero especialmente las motivaciones y las charlas van hacia parejas. Los martes a las 9 de la mañana se reúnen señoras casadas. Los miércoles a las 6 de la tarde hay asamblea general y en ese puede asistir cualquier persona. Los jueves a las 6:30 hay reunión de varones. Y los viernes estamos teniendo una vigilia en estos últimos meses. También el último viernes de cada mes hacemos una consagración de mes, donde nosotros le damos gracias a Dios por el mes que terminó y ponemos delante de Él lo que va a iniciar el nuevo mes. Los sábados a las 10 de la mañana hay un grupo de niños y a las 5:30 de la tarde también hay una asamblea general donde puede asistir cualquier persona. También queremos indicarles que este espacio que Radio Costa Rica nos facilita tan amablemente se puede utilizar para hacer anuncios de su empresa, de productos y de servicios. Y para eso puede comunicarse al 2253-1317 o al 8318-7361. Y además de que usted podría pactar algún anuncio aquí, en esos números, usted también aquí puede obtener citas y consejerías, evacuar dudas, conocer los horarios de las reuniones, entre otras cosas. Con este espacio que tan amablemente Radio Costa Rica nos brinda y que le agradecemos mucho, queremos compartir temas que nosotros hemos vivido en la mayoría de los casos y que han servido para edificar nuestra vida, iluminándolo con la palabra de Dios. Y queremos también que ustedes reciban esta bendición. Quiero empezar esta charla de hoy pidiéndole a Dios que nos quite todo lo que estorba en nosotros, que quite tapones en nuestros oídos para que podamos escuchar, para que verdaderamente la palabra que vamos a escuchar pueda calar en nuestro corazón, para que todo nuestro orgullo y vanidad pueda ser anulado y podamos entender que a veces hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar en nosotros, que a veces queremos empezar por los demás, que los demás cambien y el que tiene que cambiar es uno. Te pido, Señor,
que vengas abriendo nuestro corazón, quitando orgullo, vanidad, todo lo que pueda estorbar, Señor, para que tú trabajes en nosotros en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Hoy quiero enfocar la charla un poquito en inicio de año. Si nosotros nos damos cuenta, siempre que empezamos un año queremos hacer propósitos de año nuevo y queremos intentar mejorar lo que no pudimos hacer el año pasado. Y este es un buen momento para que pensemos también en que nos queremos preparar como cristianos y no como mundanos. Entonces, ¿cómo podríamos tal vez hacer un inicio de año para hacer mejores propósitos que tal vez examinándonos a la luz de la palabra? Ahora quiero preguntarles, ¿cómo nosotros vemos a la gente que está en el mundo? ¿Cómo se comporta? ¿De qué está lleno el mundo actualmente? Una respuesta puede ser, que la voy a decir, es un poco dura, está lleno de insensatez, de locura, se está siguiendo a hombres, a modas y tendencias. El hombre quiere tener todo lo que ve, no se conforma con nada, su vida está basada en cosas que no tienen ningún valor, como a veces es una telenovela que no se la puede perder, películas que tiene que ver la última y todas las que han salido, comprar alocadamente para satisfacer el ego, los vacíos y los miedos, celebrar con fiestas llenas de licor, infidelidad, pleitos, enojos y frustraciones. Otra respuesta también es que estamos inmersos en una generación que valora mucho estar expuesto, ser llamativos y populares, pero por las razones incorrectas. Esto fácilmente lo vemos todos los días en las redes sociales. Observamos muy seguido el uso de la ostentosidad en la imagen, mucho maquillaje, mucha exageración, cero modestia. El vocabulario que usan, uso de palabras inapropiadas, canciones que promueven lo obsceno y lo desmedido, y la forma de vivir sin limitaciones al máximo. Sabiendo que ese es nuestro entorno, mayoritariamente, ¿cómo pasamos nosotros el fin de año? Espero que la respuesta que voy a dar, ojalá no sea de la mayoría de nosotros. Algunos pasaron tomando y comiendo en exceso, sin hablar tal vez de otros excesos que también se cometen. Probablemente hubo enojos, frustraciones, tristezas. Después de todas estas celebraciones, ¿cómo se siente usted el 1 de enero? Es muy posible que uno se sienta enfermo por los excesos en comidas y bebidas, hasta por un poco sueño, haber dormido poco, cansados y sin muchas ganas de hacer algo nuevo. En esa actitud, ¿cómo nosotros vamos a proponernos propósitos de año nuevo? Va a ser un poquito complicado. Si así fue como se empezó, pues hagamos borrón y cuenta nueva, porque ojalá así no sea la forma en la que usted quiere vivir, porque eso es por lo menos lo que nosotros como cristianos no deberíamos querer. Espero que quiera vivir una vida en paz, en alegría, y que para ello vamos a necesitar la palabra de Dios. En Proverbios 3:21 dice: actúa siempre, hijo mío, con prudencia y reflexión. Es algo que no debes olvidar. Les quiero leer otras versiones de la Biblia, otras tipos de Biblia, digamos, porque a veces las palabras cambian y una palabra nos puede dar a nosotros un poco más de impacto en nuestra vida, siendo la misma idea, pero una palabra puede impactarnos más. Esta que les acabo de leer es la Biblia latinoamericana. En la Biblia de las Américas, el mismo versículo de Proverbios 3:21 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice: conserva siempre el buen juicio, hijo mío, y no pierdas de vista la discreción. Aquí podemos ver que lo que nos está hablando es prudencia, discreción, buen juicio, y eso es lo que nosotros debemos fomentar para poder hacer mejores propósitos de año nuevo y lograr tener una vida en paz. Así que nosotros lo que queremos para cometer menos errores en la vida es prudencia y reflexión. Los invito para que tanto usted como yo
tratemos de hacernos el propósito de año nuevo, de adquirir esa capacidad de reflexión para llegar a ser prudentes. ¿Cómo define la Biblia la prudencia? En Proverbios 1, en el capítulo 2 hasta el 7, en el versículo 2 hasta el 7 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. La Biblia define entonces la prudencia como la sabiduría, y la enseñanza. El hombre entendido es sabio y conocedor del bien y del mal. ¿De qué hombre se está hablando, por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 7, del 24 al 27? Dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí habla de un hombre que ha puesto en Jesús su fundamento. También en la segunda parte habla de otro que no lo ha hecho, y al final nos dice que se habla de su gran ruina. ¿Por qué no le hacemos caso a Cristo? ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Vean como dice Hebreos 1, el capítulo 1, en los versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Se refiere a todos los que habían predicado el Evangelio desde el inicio, o sea, lo que aparece en Génesis, todos los profetas, y hasta llegar al Sermón de la Montaña con Jesús. Y ahora continúa con todos los que predicamos la palabra de Dios, en la forma que sea, en radio, en televisión, en persona, en iglesias, en internet, por el medio que sea. La palabra de Dios nos llega de muchas formas, y actualmente que la tecnología está tan avanzada, con más razón, está llegando a lugares recónditos, a otros países. Estamos hablando acá y en otros países nos están escuchando. Nos podemos comunicar en el momento, no en diferido, y esto es lo que nosotros a veces no llegamos ni siquiera a entender. Se nos habla de la palabra de Dios y es como si no se nos estuviera hablando. ¿Qué pasa cuando rechazamos el consejo de Dios? En Proverbios 1, 24 al 32, por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahvé, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Vean qué palabra más dura, si nosotros no atendemos el consejo de Dios. Nos hacemos necios, nos volvemos como un mulo, como dice Salmo 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y desgraciadamente lo que vamos a obtener es ruina, desgracia, como nos habla en la lectura anterior. Pero ¿qué pasa cuando somos prudentes? En Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. En Mateo 7:24-25 dice: cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra esta casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, que fue la lectura que leí originalmente. Este hombre fundó su casa, su vida en Jesucristo. ¿Cómo quiere ser usted? ¿Como el mulo o como el hombre prudente? ¿Como el que hay que dominar con el freno o el cabestro? ¿O el que viene las tormentas y no cae? La prudencia puede definirse de dos maneras. Es la cualidad de comportarnos y de hablar sin ofender a nadie, ni revelar información privada, y también la libertad de decidir qué se debe hacer en cierta situación, o sea, para poder tomar decisiones correctas. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos prudentes? Hay días en que las personas no paran un momento para reflexionar en sus acciones, no toman cuidado al hablar, puesto que para ellos poco importa si lo que hacen es bueno o malo, y tampoco miden las consecuencias de tales acciones. Pero nosotros, quienes nadamos a contracorriente, hemos oído de nuestro Dios en la Escritura hemos oído que nuestro corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Esto está en Jeremías 7, del versículo 8 al 9. Estando conscientes de esto, nuestras actitudes no pueden ser impulsivas o impensadas, dirigidas por el corazón, por los sentimientos, por las emociones. ¿Cuántas veces nos damos golpes diciendo: ¿por qué no pensé antes de decir esto? ¿O por qué tomé esta decisión tan precipitada? En la Biblia vemos casos de hombres temerosos al Señor que actuaron por impulso. O sea, el hecho de que estemos en Cristo no quiere decir que lo vayamos a dejar de hacer, pero les voy a dar algunos ejemplos de grandes hombres que aparecieron en la historia sagrada y que actuaron impulsivamente, hablaron sin dominio propio y así trajeron para su vida y para la vida de otros consecuencias muy tristes. Les menciono dos: a Moisés, que golpeó la piedra en desesperación, por lo que no entró en la tierra prometida, y David no consiguió controlar sus deseos de tal manera que mató a un hombre, este era Urías, después de haber adulterado con su esposa. Algunas veces nuestras acciones nos llevan a consecuencias muy tristes y a veces no tan tristes, a veces la consecuencia tal vez no sea tan seria. De cualquier forma, evitarlas es mucho mejor. Las actitudes impensadas nos llevan a cometer un error casi el 100% de las veces. Actuar sin pensar significa ignorar las consecuencias que nuestra actitud nos puede traer a nosotros o a alguien más. Cuando nos comportamos de esta manera, simplemente nos olvidamos de lo que la ley de Dios nos enseña y hasta se nos olvida que hay un Dios. Por una fracción de segundo nos olvidamos del mundo a nuestro alrededor para satisfacer nuestros propios deseos o necesidades, para defender nuestros propios argumentos. Son actitudes desesperadas que demuestran un deseo de intentar resolver las cosas con nuestras propias manos en el tiempo que consideramos adecuado, o sea, es yo, así lo quiero, es mi voluntad. Nada más distante de lo que la Escritura nos enseña. Contrario a los dos hombres que les acabo de mencionar, que son de los más relevantes en la historia sagrada, que actuaron sin reflexionar, les presento
la ejemplar actitud del rey Asuero en el libro de Esther, en el capítulo 7, versículos 7 y 8, el cual, en un momento de furia contra Amán, que era su servidor principal, se levantó del banquete para salir al jardín a pensar un momento antes de tomar una decisión. Después de meditar, tomó una decisión que afectaría a muchas personas. No actuó como la mayoría que tienen poder, que hacen cosas según su propia voluntad. A final de cuentas, atraen para sí una autocensura después de lo ocurrido, aunque nunca lo van a reconocer delante de nadie, pero no les va a dejar en paz. En cambio, él actuó meditando. Necesitamos pausar antes de tomar cualquier decisión, controlar nuestro espíritu y así demostrar que somos gobernados por la razón. Demostramos sabiduría cuando respiramos antes de responder a alguien, cuando somos pacientes, cuando nos colocamos en el lugar de la otra persona antes de tomar la contra. Todos los días se nos presentan muchas oportunidades para seguir nuestros propios impulsos o para demostrar la verdadera sabiduría, aquella que viene del Señor, que se refleja en actitudes racionales y pautadas en la palabra de Dios. La tarea de ser alguien prudente no es fácil, sin embargo, algunas prácticas nos pueden ayudar. Les voy a dar como 3 consejos iniciales para obtener prudencia. En el primer lugar, lo más importante es tomar una posición humilde y delante del Señor pedirle que nos ayude en nuestra lucha contra nuestra falta de dominio propio. Él es la fuente de la sabiduría misma y por lo tanto nuestra principal fuente de dirección en todas nuestras actitudes. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios. Eso está en Santiago 1 al 5, en el capítulo 1, versículo 5. Actitudes prudentes revelan un corazón temeroso de Dios, demuestra humildad. En Miqueas 6 al 8 leemos: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y en el Salmo 111, en el versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Debemos considerar que nuestras propias opiniones o decisiones no son las mejores y que solamente Él, Dios, es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Actuar con sabiduría revela a Cristo a personas que no la conocen y edifica la iglesia en lugar de destruirla. ¿Cómo no ansiar ser prudentes todos los días? ¿Cómo no querer pedirle esa prudencia a nuestro Señor si todo lo que le pedimos en oración Él nos lo puede dar? Otro consejo directamente asociado al primero es tener siempre la palabra de Dios presente en nuestra memoria. Repasar y memorizar versículos bíblicos nos sirve como recordatorio durante el día para mantenernos atentos en cuanto a nuestras acciones. Pegue recordatorios en su guardarropa, en su cuarto, en un espejo. Escuche canciones que lo edifican, como las alabanzas. A veces cuando va uno en el carro, en el bus, puede ir escuchando música que edifique y que le recuerde que Dios está ahí y que Él nos guía, que nos da luz a nuestros pies. Haga lo que esté a su alcance para que la palabra de Dios esté siempre en su corazón y en su mente. En mi corazón guardé tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Porque es que necesito conocer lo que dice la Biblia. Para saber qué hacer y cómo hacerlo, debo tener criterios rectos y verdaderos. Si soy cristiano, he de conocer los criterios de que Jesucristo quiere que yo viva en mi vida, para que las decisiones que tome sean conforme a ellos. Por ejemplo, si no conozco ni aprecio los mandamientos de la ley de Dios, ¿cómo he de decidir ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo sabré si el divorcio, el adulterio, el aborto son buenos o malos si no conozco lo que Dios piensa de ellos? ¿Cómo podré ser honrado, honesto, veraz si desconozco los criterios del Señor sobre ellos? Y el tercer consejo es que para aquellos momentos en que ya hemos actuado o dicho algo de manera errada y tiempo después nos hemos arrepentido, yo puedo ver primero si no afectó a otros, si solo me afectó a mí. El primer paso es pedirle perdón a Dios por mi actitud equivocada.
y entregar a las manos de Dios nuestro futuro, sabiendo que sin importar lo que venga como consecuencia, sucederá por nuestro propio bien. Pero si hemos afectado a alguien, a otras personas, puedo pedirle perdón a Dios y que busque yo un gesto para hacer una actitud de reconciliación con ellos, los que han sido afectados, y sí se puede intentar reparar el error. Cada caso es particular. A continuación voy a leerles un relato muy bonito que viene en el Antiguo Testamento y que es un claro ejemplo a seguir de reflexión y de prudencia. Es el pasaje de David y Abigail que se encuentra en 1 Samuel 25 del 1 al 13. Vemos a David huyendo del rey Saúl en el desierto de Param. Sus hombres habían comenzado a cuidar del ganado en los alrededores de su escondite, incluyendo el ganado de un hombre rico y maleducado llamado Nabal. Cuando llegó el tiempo de la esquila, que es un tiempo de comida, de bebida y de fiesta, los hombres de David pidieron una recompensa por haber protegido los animales que estaban de este acaudalado hombre. Nabal, sin embargo, se rehusó arrogantemente, insultando y humillando a David y sus hombres, por lo que David se enojó mucho e ideó una venganza en medio de su ira. No quedaría un solo hombre vivo en la casa de Nabal. Oyéndolo, un atemorizado siervo de Nabal le avisó a Abigail del inminente desastre. Había que hacer algo. La siguiente parte de las citas que vienen bíblicas hablan de cómo es Abigail y de cómo era Nabal. Cuando Abigail aparece por primera vez en escena, es una mujer casada, ya fuera por voluntad propia o por un acuerdo entre su padre y su futuro novio, como era la tradición. La Biblia no lo dice. Lo único que sabemos es que Nabal, un exitoso ganadero de ovejas, se consiguió una esposa no solo hermosa, sino también de buen entendimiento. Así es como la describe la Biblia. Desafortunadamente, lo que Abigail consiguió fue un esposo difícil, duro y de malas obras. Esto está en primera de Samuel 25:3. El desafío de Abigail era aprender a vivir en paz con su mezquino esposo y a la vez mantener su integridad y fortaleza de carácter. Para ello tuvo que aprender a ser prudente en sus palabras y acciones para lograr los mejores resultados. Ahora, ser prudente a veces significa actuar rápido para evitar desastres, y eso fue lo que le tocó hacer a Abigail. Abigail, cuando ya se enteró de la gravedad del asunto, cuando escuchó las palabras de su siervo, no tardó en actuar. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Abigail no perdió ni un segundo y se apresuró a preparar una ofrenda de paz con la esperanza de aplacar la ofensa. 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos, todo cargado en asnos y enviado por adelantado con sus siervos para encontrar a David en el camino. Él iría al final, solo el tiempo mostraría si su plan va a funcionar. Y solo el tiempo mostraría qué consecuencias debería enfrentar si vivía para confesarle a Nabal lo que había hecho, o sea, lo desobedeció. Ahora vamos a ver que ser prudente a veces requiere de valentía y de humildad. Abigail conocía la reputación de David y sabía que lideraba una banda de hombres armados y experimentados en batalla que huían del enloquecido rey Saúl. Habrá temblado mientras se acercaba a ellos con su pequeña figura solitaria avanzando hacia una tropa de 400 hombres que buscaban venganza. Al ver a David, Abigail inmediatamente se bajó de su montura y se dejó caer a sus pies rogando por compasión. Pidió misericordia respetuosamente e incluso se ofreció para asumir la culpa de la insensata ofensa de su esposo. El corazón de David finalmente se ablandó y vio lo disparatados que habían sido sus actos. También reconoció la sabiduría de la petición de Abigail. Y dijo David a Abigail: bendito sea el eterno Dios de Israel, que te envió para que
hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive el eterno Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Hay muchas cosas en la vida que requieren valentía. A veces también se requiere mostrar respeto y ser sabios y prudentes para determinar el curso de acción que sea más favorable para todos. Abigail estaba casado con un hombre cuya insensatez tuvo consecuencias nefastas, y dadas las circunstancias, se dio cuenta de que solo ella podía evitar el inminente desastre y proteger su casa, y así actuó. La Biblia no dice si oró al respecto, pero en los versículos 26 y 31, del 26 al 31, dice que Abigail menciona al Eterno por lo menos 7 veces. En algunas de ellas vemos su profunda fe en el propósito y plan de Dios para David, como sucede con el recordatorio que le hizo al futuro rey acerca de la presencia de Dios en su vida. Le dice: el Eterno de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Eterno. Y acontecerá que cuando el Eterno haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe sobre Israel. Cuando el Eterno haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail habla de Dios y constantemente lo menciona, o sea que definitivamente ella, aunque la Biblia no lo diga, la probabilidad es altísima de que oró antes de hacer esto que hizo. Abigail creía y tenía fe en Dios, Abigail creía y tenía fe en que Dios cumpliría sus promesas a David. Él recibiría el reinado de Israel y su casa perduraría. Ella dijo estas palabras con absoluta confianza, mucho antes de que se hicieran realidad, lo cual demuestra que ella definitivamente creía en Dios. Ahora, ser prudentes a veces significa encontrar el momento adecuado, también hay que esperar o actuar inmediatamente. Cuando Abigail regresó a su casa, Nabal había hecho un banquete y estaba completamente ebrio. La Biblia dice que Abigail no le contó lo sucedido entonces, pero no porque quisiera ocultárselo, sino porque era importante encontrar el momento apropiado. Teniendo en cuenta experiencias pasadas, Abigail probablemente esperaba consecuencias negativas cuando al día siguiente le confesara a su esposo lo que había hecho. Pero en vez de esto, el corazón de su esposo desmayó en él. Nabal murió 10 días después. Cuando David supo de la noticia, inmediatamente vio la mano de Dios en todo el asunto y dijo: bendito sea el Eterno que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y el Eterno ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. La rápida reacción, valentía, prudencia y fe de Abigail salvaron muchas vidas. Cuando más tarde David la tomó por esposa, ella sin duda le sirvió al futuro rey de Israel como recordatorio constante del valor de la prudencia, y su historia, sin lugar a dudas, es un recordatorio para nosotros en la actualidad. Del relato de la Biblia podemos sacar varias cosas que nos pueden servir a nosotros para nuestra vida diaria, y aprendamos juntos estas acciones para convertirnos en las personas que el Señor anhela. Tenemos que procurar refrenar nuestros labios. A veces esa es la parte más difícil y por eso probablemente va de primera. En las muchas palabras no falta el pecado, dice Proverbios 10:9, mas el que refrena sus labios es prudente. En Proverbios 10:19, no hablemos a la ligera, analice y seleccione bien sus palabras al dar su opinión. Al hablar, procure que sus palabras aporten luz y si no está de acuerdo con otra persona, dé su argumento con altura sin elevar la voz. Proverbios 12, el versículo 18.
Una persona prudente es la que sabe distinguir entre lo que es bueno y es malo. Es un cristiano que habla y edifica y calla lo que puede destruir. Si lo que va a decir es dañino, ofensivo o provocará pleito o será hiriente, no lo exprese. Esto está en Proverbios 10, 19. Y tampoco dé cabida al chisme o a la murmuración. Esta es una línea muy fina que tenemos que tendemos a romper fácilmente. Eso está en Proverbios 21 al 23. La siguiente cosa que podemos extraer del relato de Abigail y de David es: procure hacer acciones sabias, actuar con sabiduría. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Esto está en Proverbios 13, 16. Hay que ser reflexivos en las decisiones que vamos a tomar. Siempre piense el por qué, el cómo, el cuándo de su decir o hacer, siempre meditándolo en el consejo bíblico. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 4, del 8 al 9. Busque la sabiduría que viene de lo alto para conducirse correctamente. Esto está en Proverbios 2 al 6. Edifique, mas no destruya. Hay muchas maneras de edificar y una de ellas es con las palabras, siendo buenos administradores y gentiles con los demás, principalmente con su cónyuge o en su hogar. Esto está en Proverbios 14, 1. Fundamentalmente, esta es la siguiente acción o la siguiente lección que podemos aprender de la cita que leímos hace un rato. Fundamente su vida sobre la roca, ponga sus proyectos en las manos de Dios. Viva una vida centrada en Cristo, busque agradar en todo y procure vivir de acuerdo a su voluntad para su vida. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os darán por añadidura. Ponga sus ojos en lo eterno, en las cosas de arriba, y cultive la dependencia con Dios, para cuando vengan los tiempos difíciles o las pruebas o la tentación, su fe no titubee y sea firme. A veces olvidamos que nosotros estamos en este mundo de paso y olvidamos que verdaderamente nuestros ojos tienen que estar en lo eterno. El cristiano prudente siempre busca la dirección de Dios en su vida. El cristiano prudente no se aventura a hacer las cosas sin consultar a Dios primero. Hasta las cosas más chiquitas tenemos que buscarlo a Él. La siguiente idea que podemos extraer es intencionalmente siempre tratemos bien a los demás. O sea, hagamos un esfuerzo si nos llegara a costar en algún momento. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto está en Mateo 7:12. Considere siempre respetar a los que le rodean, a su cónyuge respeto incondicional, a sus hijos respeto en la crianza, a sus padres hónrelos, a sus amigos y hermanos bendígalos, también a las autoridades terrenales y espirituales. Esto está en Romanos 13 y en Marcos 12:31. Ayude a los más desfavorecidos, a su prójimo, y tienda la mano al que está en necesidad. En Hechos 20:35 lo encontramos. No haga caso a la ofensa, en Proverbios 12:16. Si esto es difícil, que lo ofendan a uno, y como dijo Jesús, ponga la otra mejilla. Reconozca que no vivimos en tiempos para hacer buscapleitos. Entienda que Satanás es un provocador y comprenda que Dios nos ha llamado a ser pacíficos. ¿Quiere cometer menos errores en su vida? Entonces crezca en la virtud de la prudencia y sea más reflexivo o más reflexiva. A veces miramos a la prudencia con cierta desconfianza, nos suena a algo que provoca miedo y que nos va a cortar las alas. El gran riesgo del imprudente es no saber hallar el camino de la santidad y por tanto la tristeza de la lejanía de Dios al recorrer senderos cerrados. Usualmente se distinguen 3 momentos en el proceso de ser prudentes y resulta muy útil conocer cada etapa. Van a ser 3: ver, juzgar y actuar. Ver sería recoger información.
Aprenda a observar bien. ¿Quién se detiene a observar? Podría reconocer lo bueno y lo malo que hay en esa situación. Aprenda a distinguir entre lo que sucedió y lo que la gente dice que sucedió. Aprenda a distinguir entre lo importante y lo que no es. Esa parte es como tan complicada, pero a veces uno le da importancia a algo que es lo mínimo y lo mejor es a lo que no le puso atención. Aprenda a buscar bien la información que le va a permitir decidir. Luego juzgue con esa información. Evaluar la información a la luz de la conciencia formada y los principios morales. Aprenda a analizar lo que se le dice. No crea que tiene un método infalible, que solo repite de memoria, sino que debe entender qué está haciendo. O sea, no es un método científico, lo tenemos que ir aprendiendo de la mano de Dios. Aprenda a analizar las consecuencias de algo que va a decidir. Aprenda a dominar sus enojos para que vea con serenidad la realidad. No se deje llevar por sus estados de ánimo, por enojo, por impaciencia, hasta por miedo, ya que no podrá reflexionar bien antes de tomar las decisiones que se requieren. La falta de dominio personal lleva a tomar las decisiones imprudentes. Y el tercer paso es actuar. Se toma la decisión y se ejecuta. Y como vimos con Abigail, hay que esperar a veces el momento y hay que hacerlo en algunos casos rápido y en otro esperar. No hay que precipitarse, es decir, no decida sin reflexionar por las prisas o los agobios. Deténgase en el camino, observe bien el mapa, aprenda a distinguir por dónde ha de avanzar. Si no lo piensa, se precipitará y tomará decisiones imprudentes. No tome una decisión bajo un estado de ánimo extremo, como enojo, impaciencia, miedo, angustia. Ahora, ¿qué podemos hacer para crecer en esta virtud? En los siguientes 6 consejos se resume lo que hemos ya hablado. Como toda virtud, hay que pedirla. No menospreciemos esto tan importante. La prudencia aparece en la Sagrada Escritura muchísimas veces. Y pedirle a Dios que nos ayude a crecer en ella es importantísimo. Para eso, lo primero que les había dicho, requerimos humildad. Tenemos que reconocer que no somos capaces, que muchas veces nos domina a nosotros nuestro propio ser, nuestro orgullo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, mi inteligencia, mi raciocinio. Y ahí es donde con humildad tenemos que reconocer que Dios es el único que nos puede dar esa sabiduría, esa prudencia. Y si ya la persona goza de una cierta inteligencia a nivel humano, vamos a tener una inteligencia mayor a nivel emocional y espiritual, por supuesto. Informarse es lo siguiente, además de pedir la prudencia. Y la reflexión es informarnos, sobre todo conocernos a nosotros mismos, porque ahí es donde vamos nosotros a lograr tener ese dominio propio que es requerido para luego llegar a la reflexión y a la acción prudente. Todo aquello que nos ayuda a conocer la realidad es fundamental. No se pueden tomar decisiones sabias y prudentes si no nos informamos sobre lo que es necesario para decidir. De modo especial, qué importante es conocerse a uno mismo. Quien no se conoce en serio, a fondo, difícilmente crecerá en la prudencia necesaria para alcanzar la santidad. Observar bien la realidad, saber distinguir lo que es importante de lo que no dejar que las pasiones nublen la visión, todo esto ayuda. Y aquí tenemos que ver hasta dónde nosotros nos dejamos gobernar por nuestra mente, por nuestro corazón. El tercer consejo es pedir opinión a quienes nos pueden ayudar y estar dispuesto a acogerla. Jesús nunca dijo que había que recorrer la vida solos. A nuestro alrededor, si sabemos buscar, encontramos gente con experiencia. Una advertencia: muchas veces pedimos opinión buscando que el otro nos diga qué hacer. Obviamente no se trata de eso, sino de una guía donde yo después hago mi reflexión y puedo tomar una decisión. Tampoco voy a pedir opinión solo por cumplir una formalidad. Estemos dispuestos a escuchar y a cambiar la decisión si nos aconsejan bien. También tenga cuidado a quien le pide esa opinión. Trate de buscar a alguien que esté en los caminos de Dios.
En una ocasión una persona nos contaba que estaba en una situación de adulterio y unas amigas le aconsejaban que se divorciara y otras que tratara de salvar el matrimonio. Son dos opiniones totalmente diferentes y cada una venía de un grupo con creencias diferentes. Así que si usted quiere caminar en Cristo, tiene que buscar consejo en el que camina en Cristo. El siguiente consejo es tener vida de gracia. Parte fundamental del proceso que nos lleva a ser prudentes es saber juzgar bien la realidad, es decir, ser capaces de verla con criterios evangélicos. Todos tenemos una regla, a medida con la que medimos las cosas. Como en cualquier juicio, tenemos una serie de criterios que nos permiten leer los hechos. La vida de gracia, intentar ver hasta dónde nos es posible la realidad con una visión sobrenatural, nos permitirá tener criterios evangélicos, o sea, de la Biblia, que nos ayuden a ser prudentes y nos permitan escuchar nuestra conciencia y los principios morales que Dios ha sembrado en nuestro interior. El quinto consejo es aprender de nuestros errores y también, si podemos, de los errores de los demás. Los seres humanos tenemos una gran capacidad para repetir los mismos errores. Muy rápidamente pasa la sensación horrible del mal, esa que nos lleva a decir, esto nunca va a volver a pasar, y terminamos por caer en la misma situación. La memoria del error es sana consejera, no para hundirnos en la desesperanza, sino para darnos fuerzas en momentos de debilidad. Al mismo tiempo aprendemos también de los errores que otros cometen para no cometerlos también nosotros. No digamos yo nunca seré así, tampoco cómo tal persona puede haber hecho esto o lo otro. No condenemos, aprendemos sin enjuiciar a los demás. Y el sexto es fortalecer la voluntad. De nada nos sirve tener toda la información necesaria, poseer los criterios correctos para evaluarla, si luego no tenemos la fuerza de decisión para ejecutarla. Quizás nos ha pasado alguna vez que sabemos exactamente qué camino recorrer, pero nos fallan las fuerzas. Todo lo que nos ayuda a fortalecer la voluntad nos ayudará a ser personas prudentes. Y hay otra cosa aquí en lo que es actuar, que es si nosotros hacemos pequeños ejercicios constantemente que nos vayan ayudando a controlar nuestra impaciencia, que nos vaya ayudando a ser más reflexivos, poco a poco nos vamos dando cuenta cómo nosotros podemos llegar a hacer esa acción, una acción más rápida o una acción más lenta o una acción más paciente. Pero siempre tenemos que llegar a tomar una decisión, porque lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a actuar, pero prudentemente. Ahora voy a pedirle a nuestro Señor que lo que hemos meditado juntos pueda llegar y calar en nuestro corazón, que los que hemos hecho cosas que nos han dolido, que hemos llegado a resentir, que hayamos hablado, que hayamos hecho, porque hemos herido, porque nosotros mismos tuvimos consecuencias que no eran las que esperábamos. Dios permita que nosotros lleguemos a aprender de esos errores que hemos cometido, que el Señor nos dé la capacidad de llegar a ser reflexivos. Yo quiero alabar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo, quiero darle toda la honra y la alabanza a nuestro Dios, que es el dueño de nuestras vidas, el creador de esta maravillosa mundo, de esta creación perfecta, el que nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos, el que sabe qué es lo que yo hago, pienso, el que me conoce y aún así tiene compasión de mí. Alabado y glorificado sea, Señor. Grande y maravilloso es tu santo nombre. Te bendigo y te alabo, Padre. Yo te quiero agradar, Señor, en mi diario vivir. Yo quiero ser reflejo de ti en el mundo, Padre. Pero tú conoces mi debilidad. Tú conoces, Señor, del barro del que estoy hecha o hecho. Yo te pido, Padre, que vengas siendo luz, lámpara a mis pies, Señor.
que como hiciste con Abigail, tú llegues, Señor, en el momento correcto para yo no hacer daño, Señor, para tomar la decisión correcta, para lograr pensar bien antes de actuar y de hablar, Señor. Ayúdame a recordar siempre tus valores, tus palabras, que tus enseñanzas, Señor, estén grabadas en mi corazón, que yo pueda, Señor, que tu Espíritu Santo me recuerde constantemente tu palabra. Enséñame, Señor, y recuérdame tus principios en todo momento, aunque nadie me vea, aunque yo no esté actuando y haciendo nada para hombre o para otras personas, Señor. Dame la capacidad, Señor, de hacer las cosas como tú quieres que las haga. Enséñame, Señor, a decir lo que siento o pienso sin necesidad de ofender, a escuchar consejo de los sabios y a buscarlo, Señor, también de las personas correctas. Acerca nuestras vidas, Señor, personas que edifiquen y también que nosotros podamos edificar a otros con nuestra prudencia y con nuestra reflexión. Permítenos, Señor, no juzgar, porque eso es exclusivamente tuyo, pero que sí podamos aprender de los errores de los demás, Señor. Danos, Señor, la forma de conducir nuestras acciones a lo que es justo e íntegro, Señor. Guía nuestros pasos. No permitas que nos desviemos a derecha o izquierda. Permítenos, Señor, hacer el cambio que necesitamos cuando nos lo muestres en nuestra reflexión, Señor. Que no tengamos miedo, que no seamos cobardes. Ayúdanos a ser valientes para hacer lo que tú nos estás mostrando en nuestra reflexión y hacerlo con prudencia. Señor, muéstranos cómo reconocer los errores, a pedir perdón y a perdonar. Y especialmente, Señor, a tener dominio propio, porque en nuestras pasiones podemos tomar muy malas decisiones. Esto es lo que les tenía para hoy y pido a Dios que los continúe bendiciendo. Oramos al Señor para que su corazón sea moldeable y nos conduzca a ser personas prudentes y reflexivas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.